Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más. Y bueno, parece que la cosa va en serio. La OMS advierte que la próxima pandemia es inevitable. La cosa va en serio, ya lo vienen advirtiendo desde el año pasado. Hemos hecho un par de videos al respecto con el tema de la enfermedad X, de una pandemia o más bien una enfermedad desconocida que ellos prevén que se puede presentar en el mundo en cualquier momento. Ya en esta ocasión, en esta noticia, afirman que ya esto es inevitable. Ya no son especulaciones, sino que ya lo tienen como algo real y que solo están esperando el momento a que esto inicie. ¿Qué significa esto? Que volverá a esparcirse por el mundo una enfermedad que ellos aseguran que puede ser 20 veces peor que la enfermedad anterior que surgió desde el año 2020. ¿Qué más puede significar esto? Que nos podrían volver a encerrar, como las cuarentenas pasadas, que habrá medidas con el tema de los cubrebocas, medidas de sanidad y lo que podría preocupar a los que, bueno, ya sabemos de lo que sucedió, ¿no? Desde la pandemia pasada con el tema de los antídotos, los pinchazos y los efectos que todo esto podría tener. Habría que esperar cuándo deciden sacar esto. Vamos a reflexionar sobre este tema porque es una noticia muy importante, ya que el señor director Tedros Adhanom, el director de la OMS, ha emitido una advertencia contundente. Esto lo hizo durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Según el director de la OMS, la aparición de una próxima pandemia es inevitable. Y ojo con la frase, no es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Es decir, es un hecho 100% confirmado, según ellos, de que ya esto va a suceder. Es inevitable y están esperando solamente el inicio. La futura crisis sanitaria podría ser provocada por un tipo de influenza, otro bicho como el del 2020, o incluso por una patología actualmente desconocida, referida como la enfermedad X. Ese es el término que le han colocado porque no la conocen, pero saben que podría existir. Representa esto el conocimiento, el término X, de que es una enfermedad grave internacional que podría ser causada por un patógeno actualmente desconocido. La OMS ha estado trabajando incansablemente, dicen ellos que han estado trabajando incansablemente, estudiando las distintas posibles enfermedades que podrían surgir, todo para el bien de la humanidad, según ellos. Esto es increíble y además que ellos también han dicho que no estamos preparados, es decir, que el mundo no está preparado para lo que podría venir. Así como en el año 2020 tampoco estábamos preparados para lo que sucedió. Y yo me pregunto, si ya tuvieron la experiencia de hace 4 años, ¿cómo es que aún seguimos sin estar preparados a nivel sanitario? Esto lo que demuestra es que de llegar a suceder nuevamente, que según ellos ya es un hecho, los efectos van a ser mucho peores que los de hace 4 años. Estos señores obviamente no trabajan para el bienestar de la salud humana. Estos señores trabajan para unos propósitos de la élite que al final vamos a reflexionar. Según esto, bueno, la OMS ha estado preparándose para esta eventualidad, ha ido desarrollando y actualizando continuamente su lista de enfermedades prioritarias para la investigación y desarrollo en preparación de las emergencias de salud pública. Esta lista incluye enfermedades conocidas que representan un riesgo para la salud pública debido a su potencial epidémico y por las cuales no existen o son insuficientes las contramedidas. El director también enfatizó la importancia de la preparación global para esta eventualidad. La pandemia hace 4 años ha demostrado que ahora más que nunca los países deben estar preparados para responder a las emergencias de salud, dijo. La próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá, y debemos estar preparados. La OMS también está pidiendo a los gobiernos y a los científicos que se unan para enfrentar este desafío. La organización está trabajando para mejorar la comprensión de las enfermedades desconocidas y desarrollar nuevas formas de tratarlas y prevenirlas. Yo diría más bien que están trabajando en el desarrollo de nuevos bichitos, nuevos virus, para lanzarlos en contra de la humanidad
y de esa forma medir sus efectos y contribuir al plan de la agenda global, esa agenda 2030. Eso es lo que la OMS está haciendo junto con gobiernos y laboratorios alrededor del mundo, explorando nuevas enfermedades para ver cómo van a afectar a la humanidad. Porque desde que existe la OMS y estos organismos internacionales de salud, uno diría, bueno, esto debería contribuir al mejoramiento de la salud internacional, de la salud humana, y todo lo contrario. Se ha demostrado que esto es un negocio que entre más mantengan a las personas enfermas, esto les asegura un ingreso económico importante. Les asegura que existan las farmacéuticas con los distintos medicamentos, porque si usted se enferma, usted tiene que ir a comprar medicamentos, tiene que ir al sistema de salud, y esto es un círculo vicioso de no acabar. Esto garantiza, como lo decía, un importante ingreso económico y también les asegura mantener a la humanidad enferma y sometida bajo estos poderes. Ese es el papel, a grosso modo, de la OMS. Esta organización también ha estado trabajando para mejorar la capacidad de los países para detectar y responder a las pandemias y para garantizar que todos los países tengan acceso a los antídotos y tratamientos necesarios cuando surjan estas enfermedades. Yo les aseguro que en el tema de los antídotos o los pinchazos ya los tienen adelantados. Eso quedó demostrado hace 4 años. Un antídoto que se desarrolló luego que surgió la enfermedad, creo que en 1 año más o menos, ustedes me corregirán, o en unos meses, ya estaba el antídoto para comenzar a contrarrestar los efectos de esa enfermedad a nivel mundial. En tiempo récord lo tuvieron. Y eso demuestra, desde mi punto de vista, que ya lo tenían adelantado, porque ya sabían lo que iba a suceder desde el año 2020. No me extraña que ahora suceda lo mismo, que ya tengan bastante adelantado el tema de antídotos. Nada más están esperando el momento en que esta enfermedad se desate, o más bien la desaten a nivel mundial. Esperarán unos meses y luego presentarán la solución, porque así trabajan esta gente, ¿no? Colocan la problemática, crean una necesidad profunda en la humanidad y luego llegan ellos como los salvadores trayendo las soluciones, en este caso a nivel de salud. Esa es la noticia importante, ¿no?, que ha dicho el director de la OMS. Además de esto, la OMS también está diciendo que esta enfermedad X podría tener un efecto 20 veces mayor que la del 2020. 20 veces en el tema de la mortalidad. De esta noticia hablamos en el último video que hicimos sobre la enfermedad X, donde se advertía la mortalidad que tendría esa hipotética enfermedad que ellos dicen que no saben, pero yo estoy seguro que ya la tienen bastante desarrollada. El director de la OMS defendió en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái que el mundo no está preparado para una nueva pandemia, que ve la posibilidad de que surja esta epidemia aún desconocida. El pasado 30 de enero, más de 40 ex líderes mundiales firmaron una carta pidiendo a los países miembros de la OMS que negocien para lograr un tratado global de preparación para futuras pandemias, ante el temor a que los actuales desacuerdos culminen en un fracaso. Es posible o incluso probable que nos enfrentemos a otra enfermedad a lo largo de nuestra vida. No podemos saber lo leve o grave que podrá ser, pero podemos estar preparados. ¿Estamos listos ahora?, dice el director. Todavía no. El director de la OMS además agregó que habrá otra enfermedad X, como lo fue la del 19, afirmando que tal como están las cosas, el mundo sigue sin estar preparado para la próxima enfermedad X o una próxima enfermedad que se expanda por el mundo. Incluso también destacó: si la pandemia llegara mañana, nos enfrentaríamos a muchos de los mismos problemas que encaramos con la del 19. Según la Organización Mundial de la Salud, la experiencia vivida en 2020 y años posteriores dejó muchas enseñanzas para la humanidad. Y sí que dejó varias enseñanzas, como por ejemplo, no hacerle mucho caso a esta gente. Como por ejemplo, no precipitarnos en colocarnos antídotos experimentales. Esto mucha gente lo aprendió, los que se la colocaron. Y hoy en día muchas personas que hicieron eso
Uno ve los comentarios por las redes cuando vemos estas noticias y uno conversando con la gente, las personas dicen, en esta ocasión yo no me voy a colocar nada, porque quedó demostrado que primero no fue una solución contundente. Se tuvieron que colocar 3, 4, 5 dosis y bueno, estas dosis caducaban y luego se podían volver a enfermar. También quedó demostrado los efectos a corto y mediano plazo que tuvieron estos antídotos en muchas personas. Complicaciones cardíacas, otras complicaciones de salud, efectos secundarios, bueno, y efectos que muchas personas aún siguen viviendo. Esto se denunció a nivel global, pero claro, esto en las noticias oficiales no se dice. Muchos famosos que se colocaron este antídoto comenzaron a denunciar que se habían sentido raros luego de haberse colocado esto. Y esto es algo que se dijo, pero bueno, como no salió ningún ente oficial a respaldar estos testimonios, la mayoría de la gente sigue pensando que fue una solución adecuada. Pero hay muchos que ya dicen no más. No nos vamos a colocar más nada y tampoco vamos a seguir los lineamientos de forma ciega cuando una posible nueva enfermedad surja. Hay que ver, porque una cosa es decirlo ahora que no hay ninguna enfermedad por ahí, y otra cosa es decirlo cuando surja la enfermedad X y sea 20 veces peor, más contagiosa y el nivel de mortalidad sea mucho más alto. Ahí nos van a querer atrapar con el miedo, nos van a querer acorralar. Y solo ahí, en ese momento, es donde realmente usted va a ver de qué está hecho. Usted va a comprobar si realmente les hace caso a ellos o sigue firme en su decisión, equilibrando sus emociones, cuidándose a sí mismo, protegiendo usted mismo su salud, tomando las medidas ustedes de su casa para controlar esas emociones negativas y, por supuesto, evitar enfermarse. Porque esto es lo que ellos quieren, llevarnos al límite. Lo primero que hacen, y ya el trabajo lo vienen haciendo con estas noticias, es empezar a llenarnos de miedo. Porque el miedo, ellos saben muy bien que comienza a bajar las defensas. Y una humanidad con las defensas bajas es mucho más propensa a enfermarse con uno de estos virus. Si nosotros mantenemos nuestras defensas altas, nuestro sistema inmunológico debidamente cuidado en la medida que cada uno pueda, es mucho más improbable que estos virus que estos señores lanzan nos toquen. Pero lo principal que hay que mantener equilibrado son nuestras emociones. Nuestras emociones son las que determinan lo fuerte que podría estar nuestro sistema inmunológico, pero también nuestro cascarón electromagnético, lo que en Oriente conocen como el aura. Eso también nos protege de ciertas radiaciones que a través de diversas antenas o diversos programas tecnológicos que ya comienzan a circular alrededor del mundo, que emiten frecuencias electromagnéticas que atacan directamente nuestro cascarón electromagnético. Y esto lo hacen para reducir la fuerza de nuestro campo electromagnético natural, y cuando esto sucede, pues lo que sigue es un debilitamiento de nuestras condiciones físicas, de nuestro sistema de defensa físico, porque ya debilitaron el energético y es mucho más fácil que caigamos en estos virus. Entonces es importante protegernos a nivel físico y energético. Y yo les aseguro que por naturaleza eso funciona y usted va a estar mucho más sano, pero recordemos, no nos dejemos meter miedo de esta gente. Estar tranquilos y esperar a ver qué es lo que ellos van a comenzar a hacer. Y siguen diciendo por acá que como generación que vivió lo de la enfermedad del 19, tenemos la responsabilidad colectiva de proteger a las generaciones futuras del sufrimiento que soportamos, señaló. Además, rememoró cómo la enfermedad infligió enormes pérdidas a las comunidades, países, empresas y economías. Estas pérdidas no deben ser en vano y no deben repetirse, dijo tras expresar su deseo como máximo dirigente de la sanidad mundial, que la historia escriba que estuvimos a la altura de esa responsabilidad e hicimos del mundo un lugar más saludable, seguro y justo. Claro que hicieron del mundo un lugar más saludable, pero para ellos, más seguro para ellos y más justo para ellos, no para nosotros, porque ustedes, señores, son pagados, como usted lo ve en esta imagen. Vemos que detrás está la serpiente enrollada en el báculo en el mundo. Vemos el mapa aquí en el fondo. Ellos trabajan para el programa de la serpiente.
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12. Esta imagen se ve más claro. Vemos el mundo rodeado por estas hojas que siempre, o estas ramas que siempre han representado, por ejemplo, los césares del Imperio Romano, han representado el tema de los conflictos bélicos, siempre han representado estos poderes e imperios que controlan. Aquí está el mundo, y en medio del mundo hay un báculo, y en ese báculo enrollada la serpiente. Juzguen ustedes, la OMS es el programa no de salud para el bienestar de la humanidad, sino es el programa encargado, o es el organismo internacional encargado de destruir la salud humana a través del programa de la serpiente. Eso es lo que ellos hacen. Esta organización extraterrena que cayó hace miles de años ataca a la humanidad de distintos modos. Una organización que es conocida como la serpiente antigua. La serpiente antigua es el padre de la oscuridad, Yaldabaoth, que denuncia el libro secreto de Juan. Y esta serpiente antigua, como organización oscura, utiliza distintos medios para reducir la población. Y una de las estrategias que utilizan para reducir la población es a través de su sistema de salud, entre comillas. Pero es de salud porque precisamente atacan la salud humana. Para ellos trabajan, para el programa que vemos aquí enrollada en el báculo de Moisés, el báculo de Aarón, que se convirtió en serpiente. Recuerden cuando Jehová le dice a Moisés, haz esto delante de los hijos de Israel para que te crean, de las proezas que Moisés hizo para que los hebreos vieran que él sí venía de parte de Dios. Y le dijo, lanza tu báculo al suelo, y él lo hizo, y el báculo se convirtió en una serpiente. Aquí vemos para qué Dios trabaja la OMS. Ahí lo vemos en su logotipo. Teniendo en cuenta eso, ya sabemos quiénes son los jefes de este señor. Podría ser 20 veces peor, ya lo decíamos desde que tocamos esta noticia. Ese es el pronóstico que ellos tienen de esa posible futura enfermedad. Bueno, no es posible. Ya dicen que es un hecho, ya nos vienen anunciando con anticipación que podría provocar 20 veces más mortalidad que lo que vivimos en el 2020. Además de esto, vamos a recordar un poco para que veamos algunas similitudes de cómo comenzó lo que sucedió desde el año 2020 con esa enfermedad. Recordemos que la enfermedad del 19 fue una pandemia derivada de la enfermedad causada por el SARS, ya como lo sabemos. Inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan porque los primeros casos fueron identificados desde diciembre del 2019 allá en China, en esa ciudad de Wuhan. Al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Esto empezó supuestamente allá en esa ciudad. Se decía que por unos murciélagos, luego que fue lanzada desde un laboratorio. Bueno, los orígenes exactos desde las versiones oficiales aún no está muy claro. ¿Qué es lo que sí podemos estar seguros? Que este tipo de enfermedades no son naturales, no se producen de forma natural. Estos son experimentos genéticos, estas enfermedades son creadas en laboratorio y alguien la lanzó. China dice que fue Estados Unidos le echa las culpas a los chinos y bueno, ahí se tiran de un lado a otro y no se sabe a día de hoy con exactitud desde las versiones oficiales quién lo hizo. Lo cierto es que esto no es natural. Esto fue lanzado con el propósito de generar un experimento a nivel mundial para medir el comportamiento humano ante una catástrofe sanitaria de estas magnitudes. Y además les ayudó en una parte en su plan de reducción de la población. La Organización Mundial de la Salud la declaró como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020, es decir, poco más de un mes después. De ahí se comenzó a proliferar a nivel mundial y recuerdo que para marzo o abril del año 2020 comenzaron las cuarentenas. 4 años después, años bisiestos, el 2020 fue un año bisiesto, 2024 es un año bisiesto. Se viene advirtiendo desde el año pasado de una posible enfermedad X, que ya no es posible, sino que ya va a suceder. Así sucedió en ese momento, desde el 2019 se venía estudiando esta enfermedad desconocida y al año siguiente se declaró emergencia mundial. ¿Es posible que este año suceda lo mismo? Que quizás dentro de 1, 2 o 3 meses se declare esa emergencia mundial y comiencen las medidas, como por ejemplo cuarentenas.
es posible. En el 2020 fue de marzo a abril, estamos a febrero y bueno, quizás se repita la historia. Ya lo tienen todo listo, eso sí es cierto. Ellos nada más están esperando la orden desde arriba para comenzar a andar este nuevo programa de control. El 30 de enero de 2020 se declaró una problemática internacional, una condición que se mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, cuando ya comenzaron a finalizar las medidas estrictas, los encierros. Bueno, ya ahí comenzó a declararse no como una pandemia, sino como una endemia, una enfermedad con la que tendríamos que convivir de ahí en adelante y que nunca desaparecería del todo, sino que hoy en día aún sigue existiendo. Ahora, 4 años después, estamos en una situación bastante parecida. Se advierte de un año anterior que una enfermedad podría surgir, pero ¿cuál es la diferencia? Que en esta ocasión sería 20 veces peor. Lo de hace 4 años fue un experimento para medirnos y la humanidad en su gran mayoría acató ciegamente las órdenes. 4 años después nos podríamos estar enfrentando a algo que realmente sí podría ser mortal. Y si es 20 veces peor, las medidas es posible que sean 20 veces peor. Y como nos van a acorralar con el miedo, hay que ver cuál va a ser la respuesta de la humanidad ante esta situación. Eso es lo preocupante, ¿no? Realmente esta enfermedad sí sea peligrosa y que los antídotos para contrarrestarla sean también igual de peligrosos. Esa es la estrategia que ellos quieren implementar. Y toda esta estrategia está ligada a lo que mencionaba ahorita de un plan de reducción de la población, porque cuando hablamos del nuevo orden mundial, recordemos esto que es conocido como las piedras guías de Georgia y sus 10 mandamientos. Una estructura que ya fue destruida, pero que duró bastantes años ahí en pie y no se sabe muy bien quién la construyó. Pero lo más seguro es que haya sido construida por masones de Georgia. Cuando uno investiga un poco, se da cuenta que ellos fueron los que las construyeron. Estas piedras son un monumento o fueron un monumento contemporáneo muy polémico debido a 10 mandamientos que fueron escritos en ella con sus instrucciones. Su formación principal consta de grandes losas de granito de gran calidad y está situado en el condado, o estuvo situado, porque ya fueron destruidas, en el condado de Elbert, en Georgia, Estados Unidos. Una de las características que tienen estos, o que tenía este monumento, es que fueron escritos los mandamientos en varios idiomas y fue utilizado el método del grabado o de litografía. El solo hecho de que estas reglas o mandamientos estuvieran grabados en un solo idioma hubiera sido de gran objeto de controversia, pero el temerario objetivo de este monumento es indiscutiblemente el alcance mundial. Por eso está escrito en 8 idiomas, 4 idiomas antiguos y 4 idiomas pues más modernos. ¿Cuáles son los idiomas antiguos? El babilónico, el griego clásico, el sánscrito y jeroglifos egipcios. Y por eso también lo colocaron en idiomas más modernos como el español, el inglés, el árabe, el chino mandarín, el ruso, el hebreo. Y bueno, con eso se aseguraron que el mensaje llegara a todo el mundo. Está además los 10 mandamientos que están aquí, que es lo que nos interesa. El primer mandamiento es mantener la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. El segundo es guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. El tercer punto es unir la humanidad con una nueva lengua viviente. El cuarto, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. El quinto, proteger a los pueblos y las naciones con leyes imparciales y tribunales justos. El sexto, permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente, resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. El séptimo mandamiento es evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. El octavo, balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. El noveno, valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. Y el último, el número 10, no ser un cancro en la tierra, dejarle espacio a la naturaleza, dejarle espacio a la naturaleza. Estos son los 10 mandamientos, pero los 2 primeros son los que nos interesan en el tema que estamos hablando hoy. El de mantener a la humanidad a menos de 500 millones. Hoy en día, según las cifras oficiales, estamos a 8.000 millones de habitantes. Esto para el nuevo orden mundial no es bueno, porque entre más personas hay en el mundo, es más difícil controlar. ¿Ellos qué necesitan? Reducir eso. Y para reducirlo, utilizan varias estrategias. Una de ellas, el tema de la salud,
que ya lo venimos conversando. Otro es el tema de lo que dice el segundo mandamiento, y es guiar sabiamente la reproducción, controlar la reproducción humana a través de métodos anticonceptivos, a través de esterilidad, a través de promover el tema de la ideología de género para que obviamente no haya una reproducción, porque entre personas de la misma sexualidad pues no puede haber procreación. Entonces, entre más se promueva esto, no habrá ampliación del número de seres humanos. Y bueno, esto sumado a las distintas estrategias como los enfrentamientos bélicos mundiales. Esto deja un saldo de muertes bastante importante. Entonces, si a esto le sumamos el tema de grandes enfermedades mundiales y un futuro conflicto bélico mundial que sería el tercero, que sería devastador, ¿no? Dicen algunas profecías que 3/4 partes de la humanidad serán destruidas con el armamento bélico nuclear. Entonces, ellos han venido trabajando en este plan de reducción, y aquí en estos 10 mandamientos construidos por masones lo dejan ver muy claro. La OMS contribuye en este plan de reducción de la población, porque, por ejemplo, lo del 2020 dejó un saldo no muy alto de mortalidad a nivel mundial. Pero si viene una que es 20 veces peor, el saldo que dejará será muchísimo más grande, y aquí quienes ganan son ellos, porque cuando ya se establezca de manera definitiva ese orden mundial, ellos necesitan que haya menos gente. Y el nuevo orden mundial se establecerá luego del tercer conflicto bélico mundial, que supuestamente reducirá en 3/4 partes la humanidad. Súmele a eso control de la reproducción con métodos anticonceptivos, el tema de igualdades de género y el tema de enfermedades globales. Sume todas esas estrategias para reducir la población y el número bajará bastante, de 8.000 millones, bueno, no sabemos cuánto exactamente. Y ese es su objetivo macabro, mantener a la humanidad en un número que ellos puedan controlar. Esto es lo que está detrás de estos planes, ¿no? De estas noticias que compartíamos ahora, de que es inminente una futura enfermedad. La primera etapa es llenarnos de incertidumbre y de miedo. La segunda etapa es soltar la enfermedad por ahí y que comience a contagiar y comience la mortalidad. Y la tercera etapa es traer las soluciones que una humanidad aterrorizada va a aceptar sin oponer mucha resistencia. Y estas soluciones a mediano o largo plazo culminarán el trabajo de reducir aún más la población luego de lo que la redujo la misma enfermedad. Es decir, la enfermedad la reducirá en un punto y luego los antídotos a mediano o largo plazo terminarán de seguir reduciendo el número. Y seguramente eso es lo que tienen proyectado. Mi recomendación es estar tranquilos, no dejarnos inundar por el miedo, que de algo nos sirva la experiencia de hace 4 años para protegernos y para conocer cómo es el modus operandi de ellos. Estar pendientes de nuestra salud, de nuestras familias, de las personas que podamos de alguna forma contribuir con algún consejo, con alguna ayuda, y estar tranquilos, obviamente fortalecer nuestro sistema inmunológico, y de esa forma los efectos que todo esto generará para nosotros serán mucho más suaves. No se deje inundar por el miedo, porque eso le baja las defensas. Ya conocemos cómo actúan, vayamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico con alimentación, con buenos hábitos. Tratemos de controlar un poco la interacción que tenemos con aparatos tecnológicos, antenas que puedan afectar nuestro campo electromagnético. No vayamos al extremo de teorías de conspiración que lo que hacen es, en muchos casos, infundir más miedo. Recuerden que las teorías de conspiración toman esto y lo exageran a límites que realmente no tiene. Tratemos de buscar informaciones más centradas, más coherentes, que nos llenen de esperanza, que nos llenen de tranquilidad, que nos den soluciones, y tratar de poner en práctica lo que ya sabemos desde hace 4 años para comenzar a protegernos. Ya tenemos una experiencia en el pasado, que eso nos sirva para protegernos en el presente. Y bien, esta es la noticia que me parece importante compartir y reflexionar con ustedes. Quisiera leer su opinión en los comentarios, qué opinan de todo esto y cómo se han empezado a preparar. Ahí estaré leyéndolos, porque entre todos podemos aprender. La experiencia de ustedes me va a servir a mí, y ahí entre todos vamos aprendiendo. No es nada más por este video. Si les gustó, les agradezco su like. Muchas gracias a todos por el apoyo. Compartan este video, difúndanlo, porque es importante que esto se comience a conocer. Y bueno, y les invito a que se suscriban al canal si no lo están. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en otro video.